Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por su asistencia en un día como hoy, tan lluvioso, tan afortunadamente lluvioso. Sí, eh, y bueno, en esta ocasión vamos a brindar una aproximación a la obra de José Manuel Ciria, que como todas las presentaciones de personalidades que llevan tanto tiempo produciendo, pues tiene que ser naturalmente sintética y naturalmente personal, ¿no? He titulado a esta conferencia de Ciria, de pintura y desafuero y del artista como zapador. Entiendo que intentaré dar a entender por qué estos términos a lo largo de la sesión, ¿no? Y como les digo, es una sesión que pretende ofrecer ciertas claves introductorias de las pautas fundamentales, tanto estéticas como artísticas, de un pintor a quien considero responsable de algunas de las pinturas abstractas más fascinantes y embriagadoras de las últimas décadas en cualquier geografía. Esta sesión ofrecerá, como les digo, algunas líneas tendentes a explicar la evolución de su trabajo, un trabajo ya dilatadísimo, en un momento en el que José Manuel Ciria comparece simultáneamente en Madrid con dos exposiciones individuales. En esta misma sala, en la sala que nos acoge en el Museo La Mudéjar, presenta una selección de las obras que realizó durante 7 años de estancia en Nueva York. La exposición se llama The New York Paintings, las pinturas neoyorquinas, y es, como les digo, simultánea a la que ofrece en Zapadores, Ciudad del Arte, en la que, inauguradas respectivamente el 14 de septiembre y 21 de septiembre, eh, esta última ofrece una suerte panorámica de algunas de las obras, todas en formatos monumentales, tanto más, digamos que ortodoxamente pictóricas, como otras más próximas a los lenguajes instalativos. Una panorámica que refleja bien a las claras muchas de las virtudes de la obra de José Manuel Ciria, que consideramos como en su integridad una condena frontal, osada, incluso temeraria, a los procustos del mundo del arte y de la existencia toda que son hoy legión. Precisamente al origen de esta intensa panorámica, la que se ofrece en Zapadores Ciudad del Arte, y que es una exposición titulada Mestizajes conceptuales, esta exposición tiene su génesis en una anterior en un lustro exactamente, la titulada El lecho de Procusto, que fue inaugurada en este mismo espacio, en el Museo La Mudéjar, como les digo, hace 5 años. El desvelamiento de este significativo corpus, este significativo repertorio en el cuartel de los zapadores ferroviarios del Ejército, que se encuentra en el madrileño barrio de Fuencarral, que ha sido reconvertido en sede para la creación y para la exposición del arte en el año 2019, constituye, como les decía, una panorámica que ayuda a comprender el Ciria inmediatamente anterior al de The New York Paintings que podemos ver en esta sala. Por tanto, ambas exposiciones simultáneas e individuales permiten un cotejo eh, integral de ciertas de las claves de una obra tan compleja como es la de José. Estas dos exposiciones individuales y simultáneas en Madrid tienen lugar también en un año especialmente significativo para el artista, por cuanto ha sido el año en el que ha visto la luz una obra bibliográfica interesantísima, cual es Ciria no es tan narco, que por brindar algunas de las claves que permiten comprender el universo estético y artístico de Ciria, como les digo, va a tener cierta presencia en esta exposición. El título de El lecho de Procusto, perdón, que es la génesis de aquellas obras que forman parte de la exposición Mestizajes conceptuales de Zapadores, nos invita a reflexionar sobre el motivo que ha conducido a Ciria a evocar a este personaje de la mitología griega
una mitología griega cuyo conocimiento y cuyo disfrute y cuyo abrazo está en la actualidad, como el resto del humanismo in toto, en peligro de extinción. El hispano Cayo Julio Higino, quien vivió a caballo de los siglos I antes de Cristo y II después de Cristo, nos habla de este personaje de Procusto, en la 38ª de sus fábulas, que se ocupa de los trabajos de Teseo. Y escribe Higino en el tercero de los 8 epígrafes que integran este capítulo lo siguiente. Mató a Procustes, se refiere a Teseo, naturalmente. Cuando venía un huésped a su casa, si era bastante alto, le ofrecía el lecho más pequeño y le cortaba la parte del cuerpo que sobraba. Pero si era más bajo de estatura, le ofrecía el lecho más largo y colgándole, como yunques, lo estiraba hasta que coincidiera con la longitud del lecho. A este lo mató Teseo. Resulta, tal vez, más singular imaginar no varios lechos de Procusto, sino un único lecho de Procusto en el que el mundo parece cada día más, al que el mundo se parece cada día más. Un catre en el que Procusto mutilaba a las personas más altas y grandes que él, cuyos miembros cercenaba, o bien cuyos cuerpos torturaba, dilatando sus miembros, descoyuntándolos hasta que tomaran ya definitivamente las dimensiones mayores del cuerpo del torturador. En efecto, la ansiedad de Ciria se hace patente en la referencia a Procusto, que se halla en la obra o en las obras de la exposición celebrada en este mismo espacio, en el Museo La Unión Mudéjar, hace 5 años, y de la que parte esta colección, que forma ya parte integrante de la colección permanente de Zapadores Ciudad del Arte. De hecho, esta selección incorpora los 2 elementos que constituían el cabecero y los pies de ese lecho de Procusto. En la imagen ven cómo fueron presentadas en este mismo lugar hace 5 años y a la derecha ven cómo ha sido presentada esta misma obra en Zapadores. Si en el caso primero se crea una ilusión espacial que, digamos que virtualmente es el espacio que habitamos, en el espacio Zapadores se han dispuesto de modo paralelo, ¿no? Bien. Del mismo modo, la exposición Mestizajes Conceptuales recuperaba, suspendida del techo, una obra que podríamos caracterizar como una escultura textil, ¿no? Conformada por diferentes lienzos intervenidos por pigmentos por el propio Ciria. La obra tiene por título El corazón de Procusto. Tiene unas dimensiones de 130 centímetros de alto por 95-90 centímetros. Este corazón, que es el motor biológico del hombre y por extensión es la metonimia de las emociones, del alma, de Procusto, constituye en una enorme amalgama de lienzos suspendidos inútilmente para el disfrute de nadie. Esos lienzos que podían haber sido dispuestos en una pared después de haber sido evolucionados con pintura, se conforman en una amalgama que no permite mayor disfrute. Esta obra nos parece, en primer lugar, una denuncia de José Manuel Ciria por aquellas voces que quieren sabotear la capacidad crítica, el peso de la tradición del arte de la pintura, tan denostada por ciertos pensadores o pseudopensadores del arte contemporáneo, ¿verdad? Pero es que además se constituye, si asistimos a la lectura de esos cuadernos, esos libros de bocetos que Ciria después ha acostumbrado a reproducir en algunos de sus catálogos, como podemos ver,
Una de estas páginas en las que se manifiesta el boceto, la invención de esta pieza del corazón de Procusto lleva la siguiente inscripción. Se trata, el corazón extremadamente frío de Procusto, corazón de político, la palabra político por 2 veces subrayada, intolerante, o piensas como yo o te corto el vacío. Lo cierto es que nos parece esto en su integridad, como les decía, además de una crítica social importante que viene a diagnosticar un problema gravísimo que nos amenaza, cuál es el de la no representación por parte de los políticos que nos gobiernan, nos parece también una llamada de advertencia contra aquellos que quieren mutilar la capacidad fundamental de la pintura en la reflexión de lo que somos, ¿no? Siendo así que ambos pronunciamientos, el metaartístico y el político, vienen a denunciar este mundo nuestro, este lecho de Procusto que nosotros habitamos, crecientemente atomizado, acrítico, virtual y verdugo perseguidor de todo lo diferente. En definitiva, el posthumanismo. Lo cierto es que el trabajo de nuestro pintor ha atravesado etapas disímiles, en parte a raíz de los diferentes periodos más o menos dilatados que ha vivido o residido en el extranjero. Y que además todos estos golpes de timón de su larguísima trayectoria ya reflejan una desbordante incomodidad tanto como la personalidad de un artista netamente excesivo. No queríamos comenzar nuestras reflexiones en torno al particular lenguaje de José Manuel Ciria sin recuperar una obra ortodoxamente pictórica que alcanzó, como todas las demás, un hito colosal desde nuestro punto de vista en la segunda mitad de la década de 1990, cuando Ciria creó algunas de las más fabulosas pinturas contemporáneas que hemos tenido el privilegio de observar en cualquier geografía. Todo comenzó como la febril y trágica caída de Fernando Vidal tras su obsesión por los ciegos. Como él, azarosa o cifradamente, el súbito encuentro de algo que se abría paso, aturdiéndonos, nos condujo a una afanosa tarea de búsqueda y de pérdida. La causa, la culpa fue de la parábola de los ciegos. Abrimos estas páginas, estamos refiriendo a un texto, abrimos estas palabras dedicadas a la pintura de José Manuel Ciria, aludiendo a la tercera parte, el informe sobre ciegos, redactado en la ficción por el fáustico Fernando Vidal, en la segunda de las novelas, y en nuestra opinión una de las más desoladoras, insignes y reveladoras manifestaciones del siglo XX, cual es Sobre héroes y tumbas, publicada en 1961 en Buenos Aires por Ernesto Sábato, nacido en Rojas, Buenos Aires, en 1911, y quien falleció en Santos Lugares en 2011, a 2 meses de ser centenario. Una obra publicada en 1961, gestada, y esto no nos parece baladí, simultáneamente a la concepción biológica de José Manuel Ciria, quien nació en 1960. El lugar del poeta y del pintor, en numerosas ocasiones, es el vértigo, el abismo, el eclipse, lo desmedido y el exceso. Sábato, escritor de claro y demoledor, en su ensayo El escritor y sus fantasmas, de 1961, define al creador como un hombre que en algo perfectamente conocido encuentra aspectos desconocidos, pero sobre todo es un exagerado. Del mismo modo, y aún escribiendo sobre la figura del escritor, pero también podríamos decir lo mismo de los artistas verdaderos, diría Sábato que los hombres escriben ficciones o los artistas pintan cuadros porque están encarnados, porque son imperfectos,
Un dios no escribe novelas, un dios no pinta cuadros. Otro poeta endemoniadamente humano, otro poeta de la ansia y del exceso, William Blake, nos dejó en uno de sus más célebres libros, The Marriage of Heaven and Hell, El matrimonio del cielo y el infierno, a modo de manifiesto, las siguientes declaraciones. The cistern contains, the fountain overflows. La cisterna contiene, la fuente se desborda, o the road of excess leads to the palace of wisdom. El camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría. De este modo, y hasta aquí la autocita, si me permiten, comenzábamos nuestro primer análisis de la obra de Ciria, que pertenece al primer libro que jamás publicamos, un libro que fue publicado hace 23 años ahora. Un libro en el que, por cierto, se presentaba la por entonces inédita serie Glosa Líquida, que fue un cuerpo de obra que ocupó los años inmediatamente posteriores a José Manuel Ciria en una de sus etapas para nosotros más querida, ¿no? Estas son las tres imágenes que fueron publicadas a lo Esquira, ¿no? Las fotografías estaban encoladas en la parte superior de la página. Dos serán los epígrafes bajo los que, en lo sucesivo, abundaremos la obra de nuestro pintor. El primero de ellos, al que hemos denominado Castración y Violación, en él trataremos de la pugna que se establece en la pintura de José Manuel Ciria entre orden y caos, entre geometría y mancha. Y en un segundo apartado, el que hemos titulado De memoria y paradoja, versará en torno a la omnipresente y lúcida reflexión del autor acerca de la memoria y del transcurso del tiempo. Y aun a pesar de que hemos presentado estos dos aspectos como compartimentos estancos, lo cierto es que en la obra de Ciria y en la estética de Ciria, ambos se comunican, se contaminan, ¿no? Funcionan como vasos comunicantes, de modo que no es fácil discernir, ¿no? Diagnosticar exactamente cuál de ellos y únicamente comparece en cada una de estas obras. Por último, dedicaremos una glosa a lo que consideremos para nosotros esencial en la obra y en la estética de Ciria, y es nuestro diagnóstico como el de Ciria como un gran agonista creador. Veremos después, al final, a lo que nos referimos. En torno a castración y violación comenzaremos. ¿Acaso el personal lenguaje de Ciria se muestra con mayor evidencia en la relación que se establece en su obra entre geometría y mancha? Nos gusta particularmente por sus, vamos a decir que naturaleza un tanto sacra y culta, el de mácula, ¿no? Y este combate entre orden y caos, entre ordenamiento y mancha, ¿verdad? Ya irrumpió a comienzos de la década, al comienzo mismo de la obra de José Manuel Ciria, y tuvo una, vamos a decir que penetración constante y consciente a comienzos de la década de 1990, cuando se establece ya de un modo central como alma de su composición, como podemos ver en esta obra, cuya geometría está particularmente, perdón, la geometría está particularmente eh, apropiada de la realidad. Entendemos por geometría, ¿verdad?, el orden, el sistema, el rigor, el artificio, un artificioso auxilio de la pintura desde su creación misma como género autónomo en el 480 con la invención de la perspectiva monofocal, una suerte de ilusión perspectiva en la que todas las líneas que conforman la pintura se concluyen o dirigen a un único punto que permite, como les digo, ordenar absolutamente toda la composición. Este diagnóstico es magnífico en una obra publicada en 1927 por Erwin Panofsky, La perspectiva como forma simbólica, que viene fundamentalmente a afirmar eso.
el control perspectivo es asimismo un control visual y es un control también de la percepción del espectador. Bien, frente a esto, frente a este orden que comparece bajo la forma de la geometría en la obra de José Manuel Ciria, irrumpen de una manera absolutamente fáustica unas manchas que parecen tener una vida propia, unas manchas que contradicen, amenazan, si quieren, desafían ese orden integrador, que es el que finalmente concluye el cuadro. Una suerte de manifestación de que cualquier norma es susceptible finalmente de ser violada. Las manchas a las que Ciria se ha referido como, cito textualmente, improntas y maculaturas intencionadas o azarosas de los niveles pictóricos, hasta aquí, manchas que resultan informes y que sugieren desgaste, descomposición, violencia, que se erigen en protagonistas sígnicos de su peculiar léxico pictórico, no sirven al pintor como un punto de partida para desarrollar una posterior invención, sino que por el contrario se significan en el triunfo de la realización definitiva de su quehacer pictórico. Es un gesto premeditado y deliberadamente explotado por un autor que se nos muestra orgánico, potentísimo, excesivo, embriagador y paradójico, pues su misma técnica le imposibilita controlar las extensiones, las texturas y los tonos de estas manchas. Esta pintura gestual y fuertemente expresiva se enzarza en lucha irreconciliable con el férreo trazado ortogonal primigenio. Estas manchas polícromas y que dominan la integridad de la extensión de sus obras, tanto de formatos medianos como en la mayoría de las ocasiones formatos monumentales, se hinchen de una autorreferencialidad, que no una arreferencialidad. Una autorreferencialidad, una referencialidad a su propio lenguaje, pues es en el mundo que habitan estas pinturas referente y referencia uno y lo mismo. Allí donde la misma materia, donde el gesto mismo, erigido ya en el singular lenguaje personal de Ciria, a pesar de lo lírico y aun lo onírico de algunos de sus títulos, parece doblegarnos para elevarnos a continuación. Ha dicho José Manuel Ciria, ha escrito en un catálogo publicado en 1996, cada vez que un pintor produce la evidencia de una mancha en su tela, en una tela, le es imposible contar y predecir las asociaciones mentales, sentimentales y estéticas que ese gesto es capaz de suscitar en un espectador determinado. Orden y ruptura, castración y violación no son sino mecanismos que en la fáustica mano de Ciria exploran la tormentosa condena a convivir lo interno con lo externo, la búsqueda con la frustración, la gravedad con la levedad, la vida con la muerte, el anhelo con el error, la ley con el crimen, lo objetivo con lo subjetivo, el mandamiento con el pecado, el deseo con la culpa. Presentamos aquí un encabalgamiento de pares opuestos que parecen enfrentarse, efectivamente. Y podríamos recordar al primer Nietzsche, al Nietzsche más, desde luego, interesante para nosotros, aquel Nietzsche que, siendo un bufón como era, pudo gozar de los efluvios del genio Richard Wagner, quien en la primera de sus obras, El nacimiento de la tragedia, dedicada precisamente a este titánico compositor, estableció lo siguiente. El desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo apolíneo y de lo dionisíaco. Artes que, en virtud de su capacidad vaticinadora, cito, hacen posible y digna de vivirse la vida. Pero es que esta obra fue publicada en 1972. Pero es que, mucho antes que él, William Blake había afirmado algo ya también parecido en ese Matrimonio del cielo y del infierno al que habíamos aludido ya. Y así afirma
a modo de prólogo de esta obra, lo siguiente. Without contraries is no progression. Attraction and repulsion, reason and energy, love and hate are necessary to human existence. Sin contrarios no existe progreso. Atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios para la existencia humana. Del mismo modo, Blake, en su particular cosmología, identifica a Urizen, que ven en pantalla, como el introductor del orden, de la geometría, de la razón en el mundo, siendo para el poeta y su concepción mítica una divinidad maléfica y destructora, por cuanto es el que implanta el principio del mal. Asimismo, en uno de sus más célebres poemas, perteneciente a la parte de las canciones de experiencia, de canciones de inocencia y experiencia, este poema se llama El Tigre, The Tiger, en el primero y el último de los cuartetos que conforman este poema, William Blake dirá lo siguiente: Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye would frame thy fearful symmetry? Tigre, oh tigre, abrasadora luz en los bosques de la noche, ¿qué mano u ojo inmortal pudo forjar vuestra terrible simetría? Prestamos aquí atención a la caracterización blakeiana de la simetría, que obviamente precisa de un orden de ordenadas y abscisas, ¿no?, para la presentación en la obra también de José Manuel Ciria, una obra que en virtud de esas manchas, se debate en torno a ese orden castrador que constituye su fondo. Un orden castrador que es algo aterrador, fearful symmetry, como diría William Blake, ¿no? Así Blake y Nietzsche después del poeta de Albión y el primer Nietzsche además, acuerdan en considerar positivo el enfrentamiento entre contrarios y ambos, en sendas propuestas vitalistas, se erigen o se sitúan en primera línea del mismo bando, ciertamente, el de la pulsión, el del ansia y el del exceso que comparte José Manuel. De memoria y paradoja, segunda parte de la sesión. La elección del soporte empleado mayoritariamente en la pintura de José Manuel Ciria nos parece a este respecto ya de por sí relevante. Ciria ha actuado con pertinacia con sus pigmentos sobre materiales plásticos, en concreto lonas de camión, tanto de camión de mercancías como de camiones militares, lonas que ya han cumplido su función, la de cobijar la mercancía que transportan y proteger lo que albergan, ¿no? Sin embargo, la erosión producida sobre el plástico de la lona, que manifiesta los efectos del tiempo en un doble sentido, en el sentido cronológico, pero también el meteorológico, ¿no?, hace que obre Ciria en ellos un proceso de seducción que conduce a una dialéctica pictórica gestual. Las lonas, que muestran los vestigios de su naturaleza, de su funcionalidad, de su empleo, van a ser, y esa funcionalidad que es la que marcan, perdón, esa misma ortogonalidad que marcan dónde se encuentran los cinchos, va a ser la generadora de esa geometría. Es decir, la geometría es algo que le viene dado a Ciria y es su quehacer el que viene a confrontar o a violar esa apariencia de orden. Asimismo, la propia naturaleza del soporte obliga al pintor a emplear soluciones ácidas que le permitan fijar el óleo con el que crea sus particulares superficies y texturas expresivas. De este modo, la misma técnica pictórica empleada se constituye en uno de los agentes del personal lenguaje de Ciria, imposibilitándole, en primer lugar, el control absoluto de las tonalidades que requieren para su plasmación de una suerte de emulsión que se escapa a la voluntad del pintor y que al tiempo le impide realizar corrección alguna. Es decir,
El trabajo de Ciria que Ciria desempeña sobre las lonas plásticas se nos antoja, por consiguiente, como la más radical y comprometida de sus facetas creativas con su personal ideario estético, el diálogo o el combate entre geometría y mancha, la práctica azarosa en la fijación de los pigmentos oleaginosos y, finalmente, su constante reflexión en torno a la memoria, cifrada en el soporte por obra del paso del tiempo y del uso y de su propia exposición a los elementos. Ciria parece otorgar una segunda oportunidad, una suerte de transfiguración tras su muerte por desahucio a materiales de desecho. Se aferra a ellos como instrumentos para comunicar su peculiar universo plástico y estético. Y no queremos dejar de constatar que las lonas plásticas empleadas, al provenir tanto de camiones como de furgones militares, sugieren asimismo la idea de transporte y, por tanto, de transición, de transformación, de cambio y, definitivamente, un cambio ya definitivamente detenido en el momento en que la recupera para su transformación. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que cifra el metal, perdón, Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. La memoria, en el primer cuarteto del inmortal soneto borgiano Everness, contenido en el otro y el mismo, publicado en 1969, casi trata con desdén la pérdida. La memoria se aprecia por su capacidad de servirnos como asidero, una abrazadera contra el inexorable paso del tiempo. Su memoria no existe, o sin memoria, perdón, no existe identidad, como tampoco sería posible el conocimiento y, por supuesto, la dignidad. Hace ya 2 décadas creímos hallar una explicación a la naturaleza desaforada de la creación y de la personalidad de nuestro pintor en el sentimiento de desarraigo que manifestara en su infancia. En este sentido, José Manuel Ciria, hijo de emigrantes españoles, vivió sus 8 primeros años de vida en la próspera e industrial ciudad de Manchester, al cabo de los cuales llegó a Madrid, ciudad en la que desde entonces, a pesar de haber vivido periodos más o menos extensos en París, Roma, Berlín, Tel Aviv, Moscú, Nueva York, Los Ángeles o Londres, ciudad Madrid, en la que, como les digo, mora y trabaja. Ciria, cuyos primeros 8 años de existencia, decíamos, transcurrieron en la ciudad de Manchester, a pesar de su infatigable y peregrina naturaleza, que le ha llevado a viajar sin descanso, no ha regresado a la ciudad natal más que en una ocasión. Y curiosamente, ese viaje lo pasó haciendo fotografías. Es curioso porque Franz Kafka afirmó en una ocasión que fotografiamos aquellas cosas que queremos alejar de nuestro espíritu. Lo cierto es que, como he manifestado en una ocasión, y a mí me gusta recordar, Ciria dijo que cuando él llegó a España, él era el inglesito. Y sin embargo, viviendo en Inglaterra, él era el españolito. Tanto en el pensamiento estético de Ciria como en su propia gramática creadora, se manifiestan una notabilísima reflexión sobre el arte pictórico y sobre la memoria. Así, podríamos subrayar el hecho de que nuestro artista no puede dominar, y ese abandono del control es doloso, es buscado, ¿no?, la totalidad de la forma definitiva que habrá de tener su obra, siendo incapaz de predecir, como decíamos, por la naturaleza misma de su técnica, el comportamiento que los pigmentos tendrán sobre el soporte plástico. Sustancias oleaginosas sumadas a ácidos, sumadas a aguas. La memoria, entendida como remembranza, sitúa al hombre en un plano distinto a la unilateral progresión espaciotemporal, que por mucho que los físicos debatan, no es la existencia habitual de las personas. Las personas seguimos pensando que existe una linealidad temporal porque la experimentamos, ¿no?, o al menos estamos conceptualizados así. Recordar
supone celebrar. Es de tener un tiempo por otro más horrendo o más hermoso, en definitiva, en algo que es distinto al mero presente. Y sin embargo, la memoria nos asalta de una manera caprichosa. Nos asalta cuando no lo perseguimos y a veces cuando queremos recordar algo, la memoria insiste en traicionarnos. La memoria, sin la que sería imposible vivir y aún sobrevivir, ¿verdad? Si no recordamos que los camiones te pueden atropellar y te matan, pues no evitaríamos pasar la carretera cuando viene un camión, por ejemplo, ¿no? Es una memoria, en palabras del propio pintor, siempre subjetiva, poliédrica y vidriosa. La memoria es caprichosa y rebelde, efectivamente. En las manchas de Ciria, como en los recuerdos, no existe diseño o dibujo eh, que permita controlar la integridad de la experiencia, que permita circunscribir la integridad de la experiencia, que lo limite todo, que lo justifique todo. La esencia de estas manchas es su textura y la infinitud de sus tonos movedizos. No obstante, entre las obras que comparecen en la exposición que se encuentra ahora en Zapadores Ciudad del Arte, llaman poderosamente la atención por su número y también por la heterogeneidad dentro del lenguaje habitual de Ciria, unas pinturas, un cuerpo de obra pintado en el año 2002, titulado como serie Palabras, en las que es absolutamente evidente la presencia de unas palabras sobre la superficie pictórica. Una superficie pictórica que además, curiosamente, ya no es un soporte plástico, sino que es orgánico, es tabla. Y nos llama la atención que esta tabla no haya sido tratada hasta el punto de que relacionamos esta naturaleza orgánica y cromática con la piel y en la propia escritura con las heridas tejidas a un cuerpo. En esta serie de palabras fue presentada en una exposición itinerante por la Comunidad Valenciana en el año 2003 y luego participaron en una exposición que nos llevó a Polonia, al Museo Nacional de Varsovia, en concreto al Palacio Cluricarnia o la Conejera en Varsovia, a Vivian, la bilingüe, en Suiza, y a 3 sedes distintas en México. A la Casa Museo Rafael Felguérez de Zacatecas, gracias, al Museo Casa Redonda de Chihuahua y al Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el MACAY, que se encuentra en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bien, en estas 3 pinturas que se encuentran dispuestas en modo compañero, ¿no? Se lee las expresiones hijos de puta, miseria o hambre. Todas estas pinturas tienen un formato monumental de 3 por 2 metros de ancho y tienen un peso considerabilísimo. Yo me acuerdo todavía de los problemas que nos causaron a la hora de montarlas en todas estas sedes. Bueno, en Hijos de puta, en la pintura que se llama Hijos de puta, se titula Ávida Dollars. Como saben ustedes, es el anagrama con el que un Procusto, André Breton, rebautizó a Salvador Dalí. Arcadia es la obra, es el título de la obra en la que se lee Miseria. Como saben, Arcadia es el lugar idílico y anhelado en el mundo clásico, y en la que se lee la palabra hambre. Esta sí, esta es homónima. Bueno, en la configuración plástica de las propias palabras existen algunos elementos que recuerdan a la obra o a las obras de la serie realizada inmediatamente antes, esta serie Glosa Líquida que hemos visto anteriormente. Pero estas palabras diagnostican o se configuran en una frontal denuncia social con expresiones gruesas y broncas. Su corporalidad pictórica, en definitiva, como les decía, nos permitía considerarlas una suerte de representación de la herida
de una herida sobre un cuerpo. Y se trata de obras en las que la dicción bronca de Ciria se ha manifestado de una manera preclara, con exabruptos en torno al imperio y al emporio de la guerra, con una obra como la que ven en la izquierda, Diseñadores de Guerras, en la que aparece claramente la bandera de Estados Unidos, a un orden mundial que atenta contra la soberanía de las naciones, África-Sida, y demuestran cuán ilusoria es esta fantasiosa o esta fantasía misma de la democracia, políticos, basura, declaraciones de una lacerante incorrección política que nos sacuden, en especial en momentos como los presentes, cuando nos hallamos cercenados en nuestras capacidades críticas por las hordas de los censores que imponen un relato monolítico. Fe. Bien. Tercera y última parte de la sesión. Agonismo creador. Comenzábamos esta intervención afirmando que esta doble exposición, de New York Paintings en la Neomudéjar y Mestizajes conceptuales en Zapadores, Ciudad del Arte, tienen lugar en un año que nosotros creemos especialmente significado para José Manuel Ciria, por cuanto supone el de la publicación, a comienzos de este mismo año, de la monografía titulada Ciria no está en arte. Se trata de un volumen heterogéneo, ¿verdad? Poco frecuente, que con un total de 400 o con más de 400 páginas presenta exclusivamente un texto introductorio de José Manuel Ciria y todo todo el corpus fotográfico sin ningún tipo de pie, sin ningún tipo de información ulterior. El editor, este libro ha sido publicado por la editorial Lacal en Madrid este mismo año, en 2023, obviamente, lo habíamos dicho. En la presentación de este libro, que tuvimos el placer de realizar en la librería La Hora Azul, el pasado 25 de mayo, nos acompañaba, además del artista y mi persona, el editor, Jesús Espino, quien se refería a este libro como un Ciria, es decir, a una obra en sí misma de José Manuel Ciria. Ciria no está en arco supone el desarrollo de un ciclo de acciones realizadas en febrero de 2022, el año pasado, siendo acaso la más llamativa de este ciclo de acciones la que tuvo lugar en el espacio que se constituye en el aparataje institucional espectacular, privilegiado del mercado del arte contemporáneo en España, la Feria Arco, en los pabellones del IFEM, ¿no? En el Parque Juan Carlos I, siendo un sabotaje. Si en los pabellones de este recinto ferial Ciria, autor, no exponía obras en ninguno de los espacios alquilados por las galerías, nuestro artista lograría conquistar su emplazamiento gracias a la presencia de una centena de colaboradores que estaban ataviados con unos trajes concebidos y co-confeccionados por el autor, compartiendo estos trajes algunas de las características plásticas que caracterizan su obra pictórica. Estos cómplices, estos cirias, como metonimias andantes, deambulaban entre los asistentes al mercado. Asimismo, el proyecto resultó paralelo a la incursión primera de Ciria en el desasosegante mundo de los NFTs, introduciendo en el metaverso una imagen de un cuadro destruido por el fuego, Blind Cyclops, los cíclopes ciegos, del año 2017, una pintura realizada al óleo sobre lienzo con el formato más caro al pintor, 2 por 2 metros. Un registro fotográfico en blanco y negro de esta acción es el que sirve
de guarda interna de la separata que cataloga la exposición Mestizajes Conceptuales y que se integra en un catálogo mayor que es el de The New York Paintings. Son dos materiales inexorablemente unidos. Bien. Como les decía, otra de estas acciones de Ciria no está narco fue la quema de esta obra del año 2017 para su introducción en el metaverso. Fuego, que es el que destruye esta obra, que por otra parte se constituye, en nuestra opinión, en un elemento que concurre en el imaginario de quien se haya seducido por el lenguaje pictórico de una abstracción madurada ya a mediados de la década de 1990, cuando Ciria consigue erigirse en el maestro de uno de los lenguajes más subyugantes de la abstracción en virtud de la forja de unas máculas informes. Este ambicioso proyecto de Ciria no está narco ofreció un complejo programa de acciones, ya hemos visto dos, el del sabotaje de Arco, el de la quema de la pintura para convertirla en un NFT, en el interior de IFEMA, como hemos visto, pero también en las calles de la ciudad en la que vive. Para lo cual, para este asedio callejero, Ciria fletó un autobús de 2 pisos que vinilizó con un motivo flamígero y sobre el que había incluso pretendido crear una hoguera en la parte superior, pero que esto tuvo que abortarse por motivos naturalmente de seguridad. Sabemos por diversas aportaciones escritas de Ciria que de los mayores goces que le deparara su estancia como becario en la Real Academia de España en Roma, un tiempo que compartió, entre otros, con un gran cómplice, cual es el pintor Hilario Bravo, fue el del estudio de la obra de Giotto di Bondone y de Paolo Uccello. Entre el ciclo franciscano, pintado por Giotto, el mismo terciario franciscano, se halla una de las apoteosis del Poverello. Nos referimos a la visión de San Francisco sobre el carro de fuego, un episodio transmitido por el franciscano San Buenaventura en la Leyenda Mayor, en el capítulo 4, sección 4, y que reza así. Mientras moraban los hermanos en el referido lugar, un día de sábado se fue el santo varón a Asís para predicar, según su costumbre, el domingo por la mañana en la iglesia catedral. Pernoctaba, como otras veces, entregado a la oración, en un tugurio sito en el huerto de los canónigos. De pronto, a eso de medianoche, sucedió que, estando corporalmente ausente de sus hijos, algunos de los cuales descansaban y otros perseveraban en oración, penetró por la puerta de la casa un carro de fuego, de admirable resplandor, que dio 3 vueltas a lo largo de la estancia. Sobre el mismo carro se alzaba un globo luminoso que, ostentando el aspecto del sol, iluminaba la oscuridad de la noche. Quedaron atónitos los que estaban en vela, se despertaron llenos de temor los dormidos, y todos percibieron la claridad que no solo alumbraba el cuerpo, sino también el corazón, pues en virtud de aquella luz maravillosa, a cada cual se le hacía transparente la conciencia de los demás. Comprendieron todos a una, leyéndose mutuamente los corazones, que había sido el mismo Santo Padre, ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, y transfigurado en aquella imagen, el que les había sido mostrado por el Señor en el luminoso carro de fuego, irradiando fulgores celestiales e inflamando, por virtud divina, en un fuego ardiente, para que, como verdaderos israelitas, caminasen tras las huellas de aquel que, cual otro Elías, había sido constituido por Dios en carro y auriga de varones espirituales. El episodio de la apoteosis de Elías se encuentra en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 11 a 13, y aquí hay una representación
de un maestro español del barroco poco conocido que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Casi al término de su prólogo a la publicación, como les digo, el único material escrito de esta enorme publicación, Ciria se ocupa de la cuestión de una manera muy elocuente. En Manchester, cuando tenía 5 o 6 años, una noche me pidieron sacar una bolsa de basura para tirarla al gran cubo que había en el patio trasero de la casa. De repente escuché una música celestial y al levantar mi mirada pude contemplar un carro dorado resplandeciente que se elevaba en el cielo rodeado de ángeles que volaban a su alrededor. Ustedes podrán pensar que soy un paranoico esquizo que sufre alucinaciones. No es verdad. Yo sé lo que vi. O podrán argumentar que probablemente se tratase de un papel brillante enganchado en un cable y que la música era simplemente una obra clásica que salía de la ventana abierta de un vecino. En Roma tuve la oportunidad de investigar sobre la obra de Giotto e insistir en la visión del carro de fuego. Nuestro autobús, que en un principio se intentó tuviera una tobera de fuego artificial en el techo, pretendía proponer esa visión a los transeúntes que lo contemplaron recorriendo Madrid. El objetivo de nuestra guerra era, lógicamente, invadir Arco de forma pacífica y, por supuesto, que lo conseguimos, que conseguimos la total invasión durante 2 días, pero nuestro elemento más llamativo fue, sin duda, aquel colorido carro de 2 pisos. Ya en 2000, en un texto titulado Espacio y Luz, analítica estructural a nivel medio, fue incluido en el catálogo de la exposición celebrada en Estrasburgo, titulada Espace et Lumière, Espacio y Luz. Ciria sostenía que la pintura que se produce en la actualidad, cito, no puede ya existir como la conjugación acertada en el mejor de los casos del lenguaje, la dicción y el verbo, y necesita del nuevo marco y encuadre que proporciona la usurpación mental de los creadores contemporáneos. Un término, el de usurpación, que permite alcanzar a comprender la vehemencia con la que Ciria comprende y comprehende la intrínseca relación entre arte y existencia. En este mismo sentido, en el año 2001, tan solo un año después de aquella declaración, y en una nueva contribución a uno de sus propios catálogos. Como saben, Ciria ha acompañado numerosas de sus publicaciones con textos propios. Nosotros publicamos este libro en el año 2003, un amplio ensayo sobre su trabajo, Ciria, pintura sin héroe, en el que existe una adenda documental con los textos publicados hasta entonces, hasta el año 2003, por el propio Ciria. Con posterioridad ha escrito muchos más. Bueno, en el catálogo publicado con ocasión de la exposición Después de la lluvia, que fue celebrada en Zaragoza, en el Museo Pablo Serrano, afirma de una manera lacónica, orgullosa, sarcástica y desafiante lo siguiente: yo no hago pintura. En efecto, Ciria no trabaja en el ámbito pictórico como el común de los pintores, y así ocurre en virtud de la complejidad de sus estrategias, de sus argumentos y de sus violaciones al espacio tradicional de la obra pictórica, que se obstina en desarrollar desde sus primeros pasos en el mundo del arte. Ciria presenta un colosal agonismo creador. Esta cuestión, que nos ha preocupado desde el comienzo mismo de nuestra actividad como pensadores del arte, y que fue además la que movió nuestra elección de nuestro objeto de tesis doctoral, el asociacionismo, ¿verdad? Es un fenómeno que hemos encontrado en Ciria de una manera azarosa en el año 2000, cuando por primera vez visitamos su estudio, y desde entonces tengo la certeza de que no podría haberme encontrado con un artista que hubiera encarnado de una manera más preclara y sincera lo que yo perseguía en los artistas agonistas. Considero, 23 años más tarde, que Ciria sigue siendo, para mí, el ejemplo más excelso del agonismo creador de un pintor en activo.
máxime cuando en esta exposición hizo presentación de una obra, para nosotros constituye uno de los hitos en cualquier geografía de la apropiación, del apropiacionismo, cuál es una obra para-duchampiana y anti-duchampiana titulada Vanitas. Al estudio del apropiacionismo en la obra de Ciria habría que dedicar otra sesión como esta o del doble de duración y, por tanto, me van a permitir que tan solo lo mencione aquí. Una obra, Vanitas, como les digo, un hito colosal del apropiacionismo mundial que, pues por estos golpes del destino, pertenece a la colección particular del artista Francisco Celorrio, Paco Celorrio, quien es, por su parte, creador de otro de los grandes hitos del apropiacionismo mundial, que es el bodegón de las amapolas. El bodegón de las amapolas, aquí vemos un pormenor, un detalle, esas amapolas artificiales. La fotografía es del artista de Malpartida de Cáceres, Andrés Talavero, que fue objeto de un estudio en una publicación compañera, prácticamente hermana gemela, del primer libro que dedicamos a José Manuel Ciria, el Pintura sin héroe del año 2000. Este fue publicado en 2002. Lo que ven ustedes aquí es un bodegón creado con obras de arte auténticas de otros autores, entre ellos una cerámica de Picasso, una pintura de Víctor Mira, una pequeña pieza de Alighiero Boetti, que dispone el artista en una mesa, que en realidad es una caja de embalaje. Estamos concluyendo. Tal vez de modo premonitorio y tras una compleja cadena de azares, como les decía, nuestras incipientes vocaciones y voluntades al respecto del estudio del agonismo nos condujeron al taller de José Manuel Ciria en el año 2000. Y desde entonces, como les decía, estamos ciertos de no haber podido encontrar a un creador que pudiera representar de una manera mejor nuestra obsesión en torno al agonismo creador de una manera tan diáfana, verdadera y continua. Este agonismo es el de la pugna por el de introducirse dentro de la tradición. Regresando a las reflexiones a las que nos conducía una mirada atenta a las fotografías que protagonizan la publicación Ciria no está en arco, consideramos que quien vive la experiencia o quien viva la experiencia de transitar por sus páginas habrá de arribar a un territorio marcado por la ansiedad, más también cimentado en el compañerismo. Y es que Ciria no es un olímpico solitario, por más que todo pintor precise de dilatadas jornadas de trabajo en el taller, sino que precisa del estímulo, de la retroalimentación, de la compañía de cómplices, lo que puede llegar a resultar extenuante habida cuenta su excesivo carácter y su energía titánica. Si el lector o espectador de la obra Ciria no está en arco tiene la ocasión de ojear y ojear, pasar las hojas y pasar los ojos por el libro, tal vez alcance la certeza de que no existe espacio institucional o marco burocrático o corriente de mercado que pueda satisfacer enteramente a José Manuel Ciria. Si Ciria no está en arco, es porque se quiere ubicar o localizar en todas partes. Ciria desencadenado continúa creando obras que siguen inspirando a sus espectadores, pero no ceja en su ensayo de medios, de modos y de instrumentos para desbordar, para desmarcarse de los límites estandarizados de exhibición y consumo del arte contemporáneo, por más que goce, y en ocasiones a su pesar, de un enorme prestigio en el seno de los mismos. Los hombres que se interrogan, como los verdaderos artistas, contribuyen o constituyen, perdón, en nuestro mundo en guerra, a crear
como los zapadores, las estructuras sobre las que aún nos debatimos, hasta nuestra definitiva caída o nuestra redención. La opción es nuestra. Todo hombre está condenado al lecho de Procustro mientras permanezca a la espera de un Teseo libertador. Muchas gracias. No, no. Uno es capaz de inventarse una música, una música, se capaz de bailar con ella. ¿No? Ninguno es capaz de recordar una música y ser capaz de bailar con ella. Es que hay tantos momentos felices en la vida. Dice, ¿sabéis la suerte que es? Hace 23 años, me llega julio, ¿no? Hace años yo tenía exactamente 40, ¿no? Y este era un... ¿Cuántos años tenías? 24. Y llega ese placer que me dice, he visto un cuadro tuyo, una exposición, ¿no? Que me ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y encima se refiere a un cuadro clásico de Bruegel, ¿no? De la parábola de los ciegos. Y dices, coño. Y entonces, para referirse a mí, para entrar conmigo, se atreve a llamarme y yo la recibo, los brazos abiertos, y el tío me enseña las 3 ideas que había apuntado en una agenda, ¿no? Y eran 50 páginas escritas. Y le digo, vamos a ver, socio. Vamos a ver, socio. Vas a ver, mi trabajo, si un cuadro que he visto te provoca esto, hazme un texto para esta exposición que voy a tener en la... ¿Dónde está el enano? Aquí. Este es el primer texto que se publica de julio conmigo. No se podéis imaginar la brasa que me ha metido toda la puta vida. Bueno, es un placer, es un honor, ¿no? Que alguien que tiene su cabeza, ¿no? Su inteligencia, su conocimiento, se preste a hablar de mi trabajo, ¿no? Cuando yo siempre intento ser humilde. Los que me conocéis sabéis que aquí el amigo Fray y el amigo Néstor, que son los que propician esta historia, saben que yo intento mantener un posicionamiento humilde porque cuando el artista cree que ha conseguido llegar a convertirse en la hostia, ¿no? En un monstruo, porque en ese momento no crece ni un milímetro. Entonces, yo pienso después de tanto catálogo, tanta exposición, tanta conferencia, tanta historia, estos recuentos seminetos, ¿no? Los críticos de arte. Si un día de estos pintase un cuadro bueno, sería la hostia. Pues quiere, gracias por venir. Aquí estoy intentando apagar esto. A usted. Es que